bendiga a todos mis amados hermanos. Es para mí un privilegio poderme dirigir a ustedes con una palabra de Dios. Veamos qué dice la Biblia allá en Hechos capítulo 9 y el versículo 15. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hablemos un poco acerca de la conversión de Pablo. En este caso es Saulo de Tarso, pero hablemos de la conversión de este apóstol del Señor. Cada uno de nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue un hombre de Dios, usado por Dios. Pero antes de eso, el apóstol tiene una vida no muy correcta delante del Señor. Él era un hombre religioso. Él mismo lo dijo, fariseo de fariseos. Era un hombre perseguidor de la iglesia del Señor. Aun cuando el mártir Esteban fue muerto a pedradas, oiga usted, pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Entonces, este joven, al ver morir a Esteban, dice la historia que él dijo: yo quiero morir como ese hombre murió. Se refería a las convicciones de Esteban, que aún en un momento determinado de su muerte, dijo él antes de expirar: no les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué convicción la de Esteban! Entonces eso impactó la vida de aquel joven Saulo de Tarso. Entonces él, creyendo que hacía lo correcto, dice la Biblia que Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Estamos en el contexto, versículo 1 en adelante del capítulo 9. Entonces viene él y dice que va donde los gobernantes a pedirles cartas de referencia, autoridad, para ir a Damasco a tomar preso a los del camino, o sea, a los que habían creído en el Señor, y arrastrarlos hasta las prisiones, a hombres y a mujeres. El asunto es que Saulo de Tarso va camino hacia Damasco, y cuando ya va cerca de la ciudad, dice la Biblia que de repente una luz del cielo lo ilumina y cae a tierra Saulo de Tarso. Entonces, cuando él está en el suelo, él está confundido. Entonces dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando él cayó, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dijo: ¿quién eres, Señor? En ese momento se cree que él estaba recibiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque Señor, Kyrios, esa palabra Kyrios, amo y Señor, lo estaba reconociendo a él como Dios. Sabía que algo estaba pasando sobrenatural, que no era algo normal. Entonces el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa es que tú quieras pelear con Dios. Entonces, en ese momento, él no había entendido el propósito de su vida, pero Dios siempre, oiga usted, tiene un plan perfecto para cada hombre que él va a usar. Él se lo dijo a Ananías: ve. ¿Pero por qué le dijo ve? Porque Ananías tenía miedo. Y vamos a ver rápidamente qué significa todo esto. Entonces, dice la Biblia que él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aleluya. Entonces el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo de Tarso oían la voz, mas no veían a nadie. Estos hombres para mí estaban atónitos, estaban perplejos, anonadados de oír una voz, pero una voz invisible, porque no se miraba a la persona que lo hablaba. Entonces, en ese momento tan glorioso, se levanta. Pero aquí es donde me llama la atención: aquel hombre orgulloso, soberbio, con autoridad de parte de los gobernantes del pueblo para ir a apresar a los hermanos cristianos. En ese momento se levanta y no ve nada, está ciego. Aquel hombre que iba con un gran ímpetu, que iba con soberbia y orgullo, ahora los que lo acompañaban lo llevaban de la mano porque iba ciego. Entró a aquella casa que el Señor le dijo, y estando él ahí sentado, el Señor le habló a Ananías, un discípulo del Señor, y le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar el evangelio ante reyes y ante naciones.
Entonces llegó Ananías. Él tenía miedo porque era perseguidor. Puso las manos y recibió la vista. Dice la Biblia que como escamas cayeron de sus ojos. Entonces él comenzó a predicar la palabra de Dios. El propósito de Dios en tu vida, mi hermano y mi hermana, no es que estemos sentados ahí enfermos o ciegos. No, Señor. Él quiere que te levantes y prediques a Cristo con valor y autoridad. Así como lo hizo el apóstol Pablo, también el Señor te quiere usar a ti para la gloria de Dios. Levántate en victoria y nunca persigas al pueblo de Dios, porque te va a ir mal. Porque si alguien pelea por su iglesia, es Jehová de los ejércitos. Él pelea por ti, hermano y hermana. Que Dios te bendiga.